Efesios 6, versículo 10 al 12. El tema que voy a tratar el día de hoy se titula Batalla Espiritual. ¿Cómo se llama el tema hoy? Batalla espiritual. Yo a veces le pregunto a la gente, ¿ha tenido usted alguna batalla espiritual? Cada persona tiene una batalla, un conflicto espiritual. Lo más cercano a una batalla es una guerra. Pero aquí hay algunos consejos de la Escritura que nos enseñan a poder caminar en medio de las batallas que tenemos. Amén. Por eso, bienvenidos a todos los que están y a los que nos ven a través de las redes sociales. Queremos enviarles esta palabra. Aquellos que están en medio de una guerra, de una batalla espiritual, queremos darle una palabra, un consejo en medio de este tiempo para que siga avanzando. Leo la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos. El apóstol empieza este versículo tratando a los hermanos con respeto, con admiración, con cariño. Pero en medio de eso les da un consejo. Le dice: fortaleceos en el Señor. ¿Fortaleceos en quién? En el Señor. Y la única forma, note bien esto, de fortalecerse en el Señor es buscando la presencia de Dios. Hay algo que yo voy a tomar de la hermana Kairelis el miércoles pasado, cuando hablaba un poquito sobre el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Y a veces yo noto en algunas oportunidades que hay mucha gente que viene a la iglesia que necesita fortaleza espiritual. Y a veces nosotros andamos en la vida haciendo cosas, queriendo agradar a las personas, pero sin tener intimidad con Dios. Y es algo importante que usted y yo podamos tener intimidad con el Señor. O sea, el apóstol agarra a la iglesia en este momento y le dice: por lo demás, hermanos míos. En otras palabras, me duele la situación por la cual estás viviendo, la situación por la que estás pasando, pero quiero darte un consejo, dijo el apóstol Pablo: fortalezcanse en el Señor. ¿Sabes que la mayoría de nosotros, cuando estamos pasando por algunos conflictos, siempre buscamos a alguien que nos dé un consejo? Y a veces la persona que buscamos para que nos dé un consejo no es la persona adecuada para aconsejarnos. Diga conmigo: ay, ay, ay. Por eso hay gente que sale confundida. Por eso hay gente que comete más errores de lo que debe. Por eso hay gente que usted lo ve caminando y dice: wow, si alguien pudiera aconsejarlo. Porque hay gente que no sabe ni a dónde va ni a dónde viene. Hay gente que va a la iglesia, pero realmente es como la oportunidad de ir a un lugar a relajarme. Es como mucha gente cuando sale a hacer yoga. Sale a hacer yoga porque quiere despejar la mente. Yo no sé cómo dicen, ¿no? Pero es como despejar el cuerpo. Y encontrarse en otra atmósfera. Pero realmente es lo que está tratando de liberar ese estrés que ha tenido en la semana. Esa sensación de estrés que ha tenido durante toda su vida. Y hay gente que no ha entendido que esto es espiritual. Yo he analizado la vida de muchas personas y he analizado la vida mía misma, dice un dominicano. Y he analizado mi propia vida. Y cuando me hallo dentro de mi propia vida, me doy cuenta que yo todavía tengo que hacer ajustes, no de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a la voluntad del Señor. O sea, el apóstol dijo: fortaleceos en el Señor. Hay gente que usted habla con ellos del Señor y uno dice: wow, tremendo, qué conocimiento. Pero cuando lo ve caminando, usted dice: wow, pero lo que dice no es lo que habla. Por eso usted lo ve cometiendo errores. Por eso usted lo ve en situaciones complejas. Y a veces se meten en conflictos donde uno dice: wow, tremendo, difícil. Pero el apóstol nos enseña
y nos dice, fortaleceos y en el poder de su fuerza. Por más fuerte que usted quiera ser en el Señor, usted es un ser humano. Mire, usted busca los más ungidos que hay en la tierra y se da cuenta que todos los ungidos que salen por redes sociales, por internet, por enlace, por diferentes etapas, son seres vulnerables. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente está buscando hombres, modelos y gente a quien seguir. Y la gente se ha olvidado del Señor. Por eso es que mucha gente busca la iglesia ideal. La iglesia ideal, allá en Corea, la segunda iglesia más grande del mundo, el Lee Chosu, que estuvo aquí con nosotros comiendo, compartiendo, un hombre, un ser mortal. Mortal. Diferencia de nosotros que él tiene 2 millones de personas. Aquí nos congregamos, digo yo, ¿no? En la cuenta que hemos tenido aquí, entre 500 y 600 personas, en la cuenta que hay en los números que hay dentro de la iglesia, ¿no? Dios diga al pastor Luis Pidillo. Hello. Cuando usted se da cuenta de la diferencia entre el Lee Chosu y nosotros, es que él tiene una iglesia un poco más grande, tiene más billetes, tiene más dinero, porque tiene una cadena de hoteles. Hello. Pero él y yo somos hombres de Dios. Él y usted son hombres de Dios. Hello. Y lo mismo que le va a decir Lee Chosu es lo mismo que le va a decir al Tejede. Es lo mismo que le va a decir Guillermo Maldonado. Es lo mismo que le va a decir Carl Luna. Es lo mismo que le va a decir el pastor Luis Rodríguez. Es lo mismo que le va a decir el pastor William Gómez. Hello. ¿Por qué es lo mismo? Porque todos necesitamos la misma fuente. Hello. Repito, todos necesitamos la misma fuente. Y hay gente, note bien esto, que nadie conoce, que pareciera que están más conectadas que los que mucha gente conoce. Note bien esto, y con esto quiero hablarlo. El apóstol dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ve el consejo, fortaleceos en qué? En el pastor Luis Espíritu que vino esta tarde. En el Señor. ¿Y en el poder de qué? De su fuerza. Voy a agarrar a la hermana Caireli. La hermana Caireli dice, cuando me fui de aquí a México, estaba en México o en Madrid, no recuerdo si era en México o era en Madrid. Entonces me dice, estaba en un cuartico. Y en el cuartico me metí 21 días de ayuno. Y esos 21 días de ayuno tenía 50 euros que lo gasté para, eso lo decía ella, para comer con mis hijas. Y llegó un momento donde no tenía dinero. Y ella le dijo, Señor, envía a los endemoniados para que la gente sepa que aquí hay poder de Dios. Pero eso lo dice alguien que está conectado a la fuente. Escuche bien esto. Yo conozco grandes predicadores, grandes. Yo una vez estaba en una conferencia, y no voy a decir el nombre por ética. Y en medio de esa conferencia que estaba en Nueva York, a él lo trajeron para ministrarle a los endemoniados. Y yo estaba enfrente del altar. Y había una señora que subía al altar con muleta, ¿no? Y cuando subía con muleta, él veía a la señora que venía y le decía, pásenla a ella, pásenla para allá. Y le ponía la mano a alguien y la persona se iba, pero a la que estaba enferma no quería darle. Hello. Pero el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, fortaleceos y en el poder. Mire, aquí no hay nadie grande. Aquí el más grande murió en una cruz. Hello.
Murió en una cruz, sí. Y nos enseñó y nos dijo, si usted quiere ser grande, tiene que aprender a ser el servidor de otros. Yo cada vez que salgo a ministrar, como que me conecto a la fuente, ¿no? Y cuando me conecto a la fuente, Dios como que me revela algo distinto. Ayer en el discipulado del lunes, yo le decía a la gente, hay que aprender. Hay que aprender a guardar ¿qué? La boca. Porque con esta boca a veces nos metemos en problemas. Hablamos de más. Decimos cosas que a veces nos arrepentimos. Y decimos, wow, yo dije eso, Dios mío. Con esta boca a veces nos metemos en reuniones que no debemos. Y opinamos. Y después que opinamos, ay, metí la pata. Eso no es con ustedes, es conmigo. Es una de las cosas que Dios me decía, para este año, William, tú vas a guardar tu boca. Y es difícil, hermano, porque usted sabe en cuántos chismes uno se mete. No usted, yo. ¿Saben cuántas oportunidades hay una conversación de esa buena, picante, y uno se quiere meter? Dios como que me decía, este año tú vas a guardar. Antier yo dije algo que después mi esposa en el carro me regañó. Y me dijo, guarda tu boca. 2, a ser humilde. Yo dije, este año yo tengo que saludar a todo el mundo. Este año yo tengo que compartir con las personas. Este año yo tengo que ayudar al que tenga que ayudar. ¿Y la otra cuál fue? Sencillo. Porque a veces uno llega aquí, mira, tú sabes, tuve 3 meses y medio en Estados Unidos, 14 ciudades, ya no quiero caminar ni tocar tierra, porque estuve en unas conferencias, hermano, que ni usted se imagina. No, yo soy un pedazo de barro. Me fui a la funeraria el domingo después del servicio, y después que me fui a la funeraria, dije, voy a saludar a todo el mundo. Empecé a saludar a todo el mundo. Y alguien me dijo algo que me dejó pensando. Dije, menos para qué estoy saludando a todo el mundo. Porque a veces hay gente que te odia sin conocerte. Es que alguien dijo, es que alguien opinó. Lo que te quiero decir con todo esto es que el Señor, a través del apóstol, me dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder. Tú no eres fuerte nada. Aquí es fuerte el Señor. Amén. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis ¿qué? Estar firmes. Vestidos de toda la armadura de ¿qué? O sea, hay gente que a veces recita algunos textos y dice la espada del Espíritu, que es la palabra, la coraza de justicia. Pero yo te vengo a hablar de una manera simbólica. Hello. Yo vengo a decirte que tienes que guardar tu boca, que tienes que ser humilde, que tienes que ser sencillo. Vístete de toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿qué? Firmes. Hello. ¿Sabes qué es difícil en el Evangelio? Estar firme. Lo difícil en el Evangelio no es creer, es permanecer. Por eso usted ve gente en una iglesia que mañana se cambia para otra, y después se cambia para otra, y después no le gusta ese pastor y busca otro pastor. Hello. Porque lo difícil en el Evangelio es estar firme. Entonces la Escritura dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿qué? Porque vienen ataques. Porque dice, contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Usted piensa que uno está aquí porque uno es bonito, o porque se viste bien, o porque tiene dinero, o porque tiene un carro. No. Uno está aquí porque Dios le ha dado las fuerzas
que uno necesita para poder estar firmes. Dice, contra las acechanzas ¿de qué? Del diablo. Hello. Dice, hay ataques. Y dice la Escritura en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Dile al que está a tu lado, tú no eres mi enemigo. En serio, dile al que está a tu lado, tú no eres mi enemigo. Mira, el problema del evangelio es que nosotros oramos para que la gente venga a Cristo, pero después que esté en Cristo y vemos que la gente va creciendo, le damos una patada para ver si se va de la iglesia. No, esa no es la idea. Hello. La idea es, mi hermano, si creció económicamente, me alegro. Si creció ministerialmente, me alegro. Pero ¿tú sabes cuántos envidiosos habemos aquí dentro de este auditorio? Ay, qué silencio. Eso no es como usted, hermano, pero si usted lo toma como usted irá. ¿Sabes cuántos envidiosos están viendo a través de las redes sociales? Hello. ¿Está aquí o se fue? Amén. Está aquí, ¿verdad? Amén. Entonces dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Yo veo a estas niñitas aquí y yo me alegro que ellas están aquí. Yo veo al pastor Luis Espíritu que hoy tomó un tiempo para venir a la iglesia y estar con nosotros aquí y yo me alegro. Yo veo al joven que lo está acompañando y me alegro. Y le decía a mi hijo Isaac, oye, coordina con Espíritu algo, ¿vale? Para él ha crecido, está creciendo, sigue avanzando, vamos a seguir adelante. Porque yo tengo que alegrarme y ver que está creciendo. Entonces, yo le estoy diciendo esto porque yo también era envidioso. Hace algún tiempo yo fui a una conferencia y en la conferencia a mí la gente me conocía, los pastores, la gente me conocía, pero había un jovencito que Dios estaba usando. Entonces yo estaba esperando que me dieran el micrófono para yo, tú sabes, sacar el arsenal y predicar mejor. Y de repente el joven en la conferencia dice, oye, y yo doy gracias a Dios por el pastor William, que él me ha inspirado para yo predicar. ¿Usted sabe qué vergüenza y qué pena a mí me dio? A veces hay gente que te admira, que tú no conoces, que te está siguiendo. Hello. Hay gente que está viendo tu cambio. Hay gente que está viendo cómo tú has avanzado. Hay gente que está viendo cómo tú estás creciendo y tú no te estás dando cuenta. Pero ¿está aquí o se fue? ¿Está aquí o se fue? Yo voy a hablarle a alguien hoy. Mire, constantemente en la calle yo me encuentro gente que me dice, oye pastor, yo sigo la iglesia en redes sociales. Y yo estoy pendiente de la iglesia de Casluna, de la iglesia de Guillermo Maldonado, de la iglesia de fulano de tal. Como han crecido, son iglesias multitudinarias y poderosas, pero a veces no me estoy dando cuenta que la iglesia está siendo un modelo para otras iglesias. Hello. Yo vengo a hablarle a alguien hoy aquí. A veces tú estás viendo tu defecto. Es que tú sabes, soy gordito, bajito, barrigoncito, no encuentro novia. A veces yo estoy viendo mis limitaciones, pero otro está diciendo, wow, qué bonito está él. Así barrigoncito me gusta. Hello. ¿Está aquí o se fue? Porque a veces estamos pendientes de otros. Yo vine a hablarle a alguien hoy aquí. ¿Cómo se llama el tema esta noche? Ah, no, la gente se nos fue, Luis. ¿Cómo se llama el tema esta noche? ¿Cómo se llama el tema esta noche? ¿Cómo se llama el tema esta noche? A ver, de este lado. Hello, a veces tenemos una batalla mental, tenemos una batalla espiritual. Estamos viendo lo que otro está haciendo,
Pero no nos estamos dando cuenta que en medio de la batalla que nosotros estamos teniendo, hay gente que se está dando cuenta que estás avanzando. Hay gente que se está dando cuenta que estás creciendo. Hay gente que te está dando cuenta que Dios te está usando. Hay gente que se está dando cuenta que tú eres un modelo, que tú eres una persona especial. Hay gente que se está dando cuenta que tú eres la persona que Dios puso en ese sector, que Dios puso en ese lugar para cambiar la historia de ese sitio. Hay gente que Dios puso alrededor de ti para que tú lo cambies, para que tú lo transformes, para que tú hagas cosas diferentes. Yo vine a hablarle a alguien hoy aquí. Yo vine a hablarle a alguien hoy aquí. Yo vine a decirle a alguien hoy aquí. En medio de la batalla, en medio de la guerra espiritual que tú tienes, hay gente que confía en ti. Hay gente que tiene una palabra para ti. Hello. No quiero emocionar, pero a veces me emociono. Y la Escritura dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, que moran ¿dónde? En las regiones celestes. Hello. ¿Cómo se llama el tema esta noche? Les voy a preguntarle cuál es la batalla que tú tienes. Hay gente que en este momento tiene una batalla económica. La crisis del país. Los empresarios dicen las ventas están flojas. Hello. Mucha gente dice, ¿qué voy a hacer? ¿Será que voy a tener que salir corriendo? Otros están esperando el 10 de enero para ver qué pasa. Hello. Miren, nosotros no somos políticos. Ni dependemos de los hombres, nosotros dependemos del cielo. Y la Escritura dice, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Mire, ¿sabe qué cosa es difícil? Aprender a depender de Dios, eso es difícil. Hello. Voy a tomar por ejemplo a la hermana Jenny. Jenny siempre está ahí en la mesa allá afuera. Y cuando yo llegué el día viernes, que vine el domingo a la iglesia, ella se me acercó y me dijo, pastor, apliqué la fe. Y yo le digo, ajá, ¿cómo lo aplicaste? Explícame eso. Usted me dijo que comprara sin dinero y me vendieron un carro y yo no tenía plata. Y dije, voy a comprar este carro porque yo no puedo seguir viniendo a pie a la iglesia. Yo tengo que comprarme un carro. Y fui y le dije a mi hija, me voy a comprar un carro y necesito plata. Y la hija le dijo, bueno mamá, yo no tengo todo, pero tengo esto, tome. Y llamó a otro primo y le dijo, necesito dinero, voy a comprar un carro. Y el primo le dio el dinero. Y empezó una batalla espiritual. Y de repente empezó a sondear a la gente. Note bien esto. Y reunió el dinero y compró el carro. El problema no fue comprar el carro, ni el dinero. Escúchame bien esto. Me dijo, pastor, y de repente empecé a trabajar. Y empecé a comprar cosas. Y Dios empezó a darme el dinero para pagar. Y ya estoy pagando el carro. Bendito sea la gloria de Jesús. Esto es esto, porque la fe es un ejercicio. Si usted no pone ese ejercicio en práctica, nunca va a ver los resultados. Escúchame bien esto. Yo vine a hablarle a alguien hoy. Yo vine a hablarle a alguien en esta hora. Yo vine a decirle a alguien hoy que la situación del país no está buena, está mala. Que la situación está compleja, difícil en la vida. Escúchame bien esto, pero usted no depende de un rey. Usted no depende de un gobierno. Usted no depende de los hombres. Usted depende del Señor. El cristiano depende del Cristo de la gloria. Yo vine a darle a alguien hoy aquí. Escúchame bien esto. Aunque David era un pastor de ovejas, en su labor aprendió a enfrentar leones y osos. ¿Sabe por qué usted viene a la iglesia? Porque usted viene a equiparse. Usted viene a prepararse. Hay cosas en las cuales usted tiene que equiparse. Hay cosas que usted tiene que prepararse. Usted llegó a la iglesia con problemas. Usted llegó a la iglesia con necesidades. Usted llegó a la iglesia con conflictos. Y Dios empezó a llenarte de fe. Dios empezó a llenarte de convicción. Dios empezó a darte valor para seguir adelante. Tú te decías, yo no sirvo. Dios empezó a decir que tú sirves. Tú vales. Escúchame bien esto. En la iglesia Dios empezó a equiparte, empezó a prepararte. David en el campo donde pastoreaba ovejas empezó a enfrentarse con leones y osos. La situación parecía adversa, parecía difícil, pero Dios le daba la fuerza para destruir al león y al oso. ¿Qué te quiero decir yo esta noche? Que lo que tú estás enfrentando es la oportunidad que Dios te está dando para poder vencer
aquellas dificultades que tienes en el camino. Yo vine a hablarle a alguien hoy aquí. Porque la mayoría de los cristianos quieren enfrentarse a Goliat. Que se presente el diablo. Que usted piensa que el diablo se va a presentar de la noche a la mañana para que tú lo reprendas y salga corriendo. Quiero hablar de una manera simbólica. ¿Por qué de una manera simbólica? Porque el diablo no se te va a presentar. Hello. Si sales corriendo en medio del chisme, si sales corriendo en medio de la envidia, si sales corriendo en medio del campo de batalla, cuando venga un conflicto grande, te vas a ahorcar, te vas a quitar la vida. Hello. Hay gente que no soporta la prueba y sale corriendo en medio de la prueba, sale corriendo en medio de la dificultad. Hay gente que no soporta las situaciones difíciles que son apremiantes en la vida, y esas situaciones a veces no son fáciles. David tuvo que enfrentar leones y osos, pero más adelante David tuvo que enfrentar a Goliat. Y cuando David tuvo que poner un ejemplo, él decía: mi padre me puso a pastorear ovejas, y cuando estaba en el campo con mis manos mataba leones y mataba ovejas. En otras palabras, aquí en esta iglesia Dios me puso a equiparme, a prepararme. ¿Sabes por qué? Porque llegó gente que quizás decía: yo no valgo nada, pero hoy yo la veo predicando en las naciones. Hoy yo veo personas levantando sus hogares, levantando a su familia, y puede venir un Goliat, y yo estoy preparado para enfrentar a ese Goliat. Escucha bien esto, no lo voy a declarar, pero en la vida cristiana siempre van a haber dificultades. La mayoría de los predicadores, cuando predicamos sobre el éxito, sobre las victorias, y a veces no le decimos cuántas veces tenemos que llorar, en cuántas oportunidades nos toca arrodillarnos y clamar a Dios por un milagro. En cuántas oportunidades a veces nos sentimos derrotados en la vida. Dile al que está a tu lado: no eres tú nada más. Ahora note bien esto. Aunque David era un rey, pero a la vez era un soldado. Era un adorador, pero a la vez era un guerrero. Hello. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice la Escritura que Dios es Jehová de los ejércitos. En otras palabras, poderoso en batalla. En otras palabras, hoy hay guerra en el mundo. Irán e Israel hoy están viviendo una guerra. Rusia y Ucrania están viviendo una guerra. Lo más parecido a una guerra es muerte, destrucción, angustia, calamidad, momentos difíciles. Vamos a hablar del mundo espiritual. Hay gente que hoy no tiene nada que comer en su casa y está viviendo una batalla. Tiene que salir día a día a ver qué conseguir para poder comer en su casa. Hay gente que hoy está viviendo una batalla espiritual y no sabe qué hacer, no sabe a quién recurrir. Las situaciones a veces se vuelven complejas, complicadas. Y hay gente que a veces dice: Señor, hasta aquí clamo y siento que los cielos están cerrados. Hello. ¿Está aquí o se fue? Diga conmigo: la realidad de esta lucha. Diga conmigo: la realidad de esta lucha. Note bien esto, dice la Escritura: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para que podáis estar qué? Mire, si usted no está revestido con la presencia del Espíritu Santo, en el primer problema usted sale corriendo. Una vez me dijo alguien de aquí de la iglesia: pastor, cuando empecé a diezmar, me empezó a ir peor. Y yo no sabía ni qué decirle,
Porque cuando uno predica 15, 10 y ofrenda, que te va a ir bien. Pero ella me dijo, pastor, a mí me está yendo peor, ¿qué hago? Dile que a tu lado hay batallas que tú tienes que pelear. Hello. Porque nosotros estamos esperando que venga una oración mágica. Ore por mí para que se lo solucione. Y a veces no se van a solucionar. A veces se van a agravar. No agravar, sino agravar. No tiene que ver con una oración, que bueno que oremos por usted. Tiene que ver que hay momentos en la vida donde usted está viviendo una batalla espiritual, donde tiene que encerrarse en su casa, donde tiene que aprender a batallar esa batalla espiritual. Hay un arma que la iglesia tiene que a veces no utiliza. Por eso hay gente que habla de la nación pero no ora. ¿No le ha dado a usted un consejo a alguien que usted no ha aplicado a su vida? A veces le damos un consejo a la gente y después cuando llegamos a la casa dice, oh, voy a aplicarlo para ver si me funciona. Hello. ¿Está aquí o se fue? Mira, la palabra lucha viene del griego pale, que significa batalla cuerpo a cuerpo, que tiene que ver con mecer, con vibrar. Por eso, mesa y el que está a su lado, empuje, lo haga algo. Eso significa la palabra lucha. ¿Usted ha visto alguna vez una pelea de boxeo? ¿Ha visto una pelea de boxeo alguna vez? A Floyd Mayweather por ahí, a Mike Tyson, no sé si son de la misma época, pero por así hablar. ¿Ha visto la lucha libre? Hello, dos hombres batallando en un ring. Pero tú sabes qué es, que cada uno de ellos quiere salir ganador. Cada uno de ellos quiere salir victorioso. Hello, todos están peleando una batalla. Pero ellos están diciendo, si agarro el primer lugar son $20 millones. Hello, el segundo lugar no me conviene, por eso echan el resto. Es lo mismo cuando la iglesia entra en el mundo espiritual. Quizás no te van a dar $20 millones, pero tú empiezas a batallar una batalla espiritual. Y a veces tú vienes a la iglesia diciéndole al predicador o al pastor, ore por mi familia que estoy a punto de divorciar. Ore por mis hijos que son rebeldes. Ora por mí que no me está yendo bien. Y hay momentos donde tú tienes que batallar tu propia batalla. Yo en este tema pongo por ejemplo a Isaac. A la edad de 14 años se va a República Dominicana. En República Dominicana empieza a trallar en el béisbol, buscando una oportunidad para poder entrar en las mayores. De él sale beca universitaria. Yo no podía batallar esa batalla que él estaba batallando, o sea, tenía que batallarla él. Tenía el I-20 y el F1 para ir a la embajada americana y buscar la beca universitaria. Y cuando va a buscar la visa americana, le niegan la visa. Triste, a la edad de 16, 17 años, sin saber qué hacer, nos llama a mi esposa y a mí. Imagínense, yo tengo 20 y algunos años pastoreando y por primera vez en la vida yo no sabía darle un consejo, no sabía ni cómo aconsejarle. En medio de esos momentos lo único que nos queda es orar, clamar a Dios. ¿No ha estado usted en algún momento en la vida donde usted está orando
y no sabe ni por qué orar. Donde está buscando una respuesta y no sabe cómo hacer para conseguir esa respuesta. Le digo, tranquilo, vete a Colombia. Le niegan la visa y se va a Colombia. En Colombia vuelve a hacer los papeles para entrar de nuevo a la visa americana y le vuelven a negar la visa. Triste, a la edad de 17 para 18 años, ¿no? Esa nos llama y nos dice: papá, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? ¿Qué va a hacer de mi futuro? ¿Sabe qué cosa es difícil? Cuando usted está viviendo una batalla espiritual en el hogar, en la familia. ¿Sabe qué cosa es difícil? Cuando usted ama a su gente y no sabe qué palabra puede darle. En ese momento mi esposa entró a orar en el cuarto de oración. Yo no sabía qué hacer. Le dije: vente para Venezuela. Estando en Venezuela, Dios le da la oportunidad de ir al campamento Hijo de Ministros. En el campamento Hijo de Ministros se reconcilia con el Señor. Dios lo trae a la iglesia. En la iglesia Dios empieza a equiparlo, a prepararlo. Y me acordé de una palabra de un entrenador del béisbol hace algunos años atrás. José Salas. Y me dijo: pastor, la única forma que ese niño no juegue béisbol es que Dios tenga un propósito con él. Pero esta batalla, escucha bien esto, no podía librarla a usted. Por mucha oración que yo pudiera pedirle, quizás usted no me iba a comprender, ni me iba a entender. Pero una batalla espiritual que yo estaba viviendo. Y que yo tenía que vivirla. Tenía que entrar en ese momento en oración. ¿Cuántos de los que están esta noche en este lugar están viviendo una batalla espiritual? Y que a veces no saben a quién recurrir. A veces no saben qué hacer. Pero la Escritura nos enseña, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Hello. No te sientas triste. No te sientas solo. Quizás ahorita no tienes una respuesta. Quizás ahorita no tienes una palabra. Pero tenemos a un Dios que es soberano. Escúchame bien esto. Y hoy yo veo a Dios a través de Él sirviendo en la iglesia, sirviendo en el altar. Escúchame bien esto. Y estoy orgulloso de verlo sirviendo aquí en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque estoy viendo que aunque yo no te di una respuesta, Dios tenía un propósito. Dios sabía lo que tenía que hacer. Ay. Dije que la palabra lucha viene del griego pale, que significa batalla, cuerpo. Voy a entregarte una herramienta. Estire sus manos así. Voy a entregarte una herramienta. Empiece a orar. Esa es una de las herramientas más importantes que tiene que tener un cristiano. La oración. No espere que otro pelee su batalla. Pelee usted su propia batalla. Ahora, no está mal que usted pida la oración. Si hay un predicador aquí y está predicando y usted necesita la oración, no se quede sentado, pase al altar, ora por mí, que yo estoy esperando un milagro. Hello. Otra de mis batallas era el templo, la iglesia. Compramos un terreno sin plata. Sin plata compramos un terreno. Y doy gracias a Dios por toda la iglesia. Porque en lo que pudieron, muchos pusieron un grano de arena. Pero Dios nos envió una hermana. Y esa hermana nos bendijo. Nos ayudó mucho.
compramos el terreno y después Dios se lo llevó. Para que no le demos la gloria a los hombres. Yo a veces no sé cómo Dios hace las cosas. Esa hermana vino hace algunos meses y dijo: ay, pastora, le dijo a la pastora: ay, yo creía que sin mí no iban a poder hacer el templo. ¿En serio? Y le dijo: y estoy sorprendida con todo lo que estoy mirando. Le voy a enseñar algo. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Que su fe está puesta en los hombres. Hello. Cuando usted y yo aprendamos a poner nuestra fe en el Señor, veremos que no hay nada imposible para el que cree. Te tengo buenas noticias. La gente dice y a veces cree que si no va el pastor a orar por mí, no va a pasar nada. La fe de esa persona está puesta en el pastor. Si usted tiene fe, póngale la mano. Póngale la mano, crea que Dios a través de usted va a hacer un milagro. Hello. Se dije que la palabra lucha viene del griego pale, que significa batalla cuerpo a cuerpo. Tiene que ver con vencer, con vibrar. Ahora, el texto nos habla de un conflicto espiritual. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, fuentes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. El texto nos está hablando de un conflicto espiritual. Hay gente que ha obviado lo espiritual. Escuche esto: esta iglesia puede tener muchas estrategias, pero si no tenemos el Espíritu Santo, si Él no va delante de nosotros, las estrategias van a ser números. Hello. Cuando el Espíritu Santo está en un lugar, Dios se revela y obra por fe y para fe. Empiezan a haber milagros, señales, prodigios. La gente empieza a dar testimonio, la gente empieza a venir a la iglesia. Escucha esto: se va a levantar el diablo y se va a manifestar en la vida de algunos y de otros. Porque ese es el trabajo del enemigo. El enemigo vino ¿a qué? A hurtar, matar y destruir. ¿Usted cree que el enemigo quiere que usted se salve? No. El enemigo quiere que usted cree discordia. El enemigo quiere que usted cree problemas, dificultades. Pero tenemos a un Dios todopoderoso, bendito sea la gloria de Jesús, que vino a disolver toda obra del enemigo, toda obra de maldad. Yo vine a hablarle a alguien hoy aquí. Escúchame bien esto. El texto nos habla de un conflicto espiritual absolutamente real. Pregunto yo hoy: ¿ha tenido usted algunos problemas? ¿Ha tenido usted algunas batallas? Quizás la gente no conoce las batallas y los problemas que usted tiene, pero usted dice: son reales. Wow, tremendo, difícil. ¿Cómo hago? Yo mismo en algunas oportunidades no he sabido ni cómo hacer, pero yo te puedo testificar que ha sido Dios el que lo ha hecho. Ahora, note bien esto. Generalmente invisible. ¿Por qué invisible? Porque aunque nadie lo ve, usted lo está viviendo. Note, somos soldados del ejército de Dios contra el ejército de las tinieblas. Su organización está descrita en donde, en la palabra. La condición y efecto de esta lucha se vive ¿qué? En lo natural. ¿Dónde se vive la condición y efecto de esta lucha? En lo natural se vive. Por eso usted pasa por algunos conflictos, por eso usted pasa por algunos problemas, por eso a veces usted no sabe qué hacer. Escúchame bien esto, porque aunque está viviendo ese conflicto en el mundo natural, el Señor te está diciendo: es tiempo de orar,
Es tiempo de decirle al diablo: hasta aquí, se te acabó. Llegó el momento de decirle a la gente, a la iglesia y a las personas: Cristo está aquí para transformar, para cambiar, para hacer las cosas diferentes. Cristo está en este lugar. Escúchame bien esto: aunque se levanten 1000 contra ti, no temerás tu corazón, porque Jehová estará contigo todos los días de tu vida. Yo vine a hablarle a alguien hoy aquí. Hello. Me dieron ganas de predicar. Por eso el apóstol empieza diciendo por lo demás: hermanos míos, fortaleceos en quién. No hay otro espíritu. Hay gente que a veces nos da la mano, nos dice: cuenta conmigo, cuenta que yo voy a estar allí. Y cuando lo llama, se le olvida que tú estás ahí. ¿Cuánta gente te ha dicho a ti: cuenta conmigo? Y a veces se ha olvidado de ti. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la gente se hiere. Y no saben a veces que ha sido el propósito de Dios que se olvide de ti. Porque si no se olvida de ti, tú no vas a la fuente. Hello. Yo vine a hablarle a alguien hoy aquí. Yo vine a hablarle a alguien hoy aquí. Escúchame esto: ¿sabes cuáles son los momentos más victoriosos de tu vida? Cuando has estado solo. Cuando la gente se olvida de ti. ¿Sabes cuáles han sido los momentos donde más Dios te ha fortalecido? Han sido esos momentos donde la gente quizás se olvidó de ti, pero tú empiezas a ver la mano de Dios. Tú empiezas a ver la mano de Dios Todopoderoso y empiezas a decir: gracias, Señor, porque si no hubiese sido por ti, nada de esto hubiese acontecido. Aleluya. Yo me imagino a José en el camino, después de haber sido vendido por sus hermanos. Oye, ¿tú sabes qué cosa es difícil? Sentir que los que te traicionaron fueron los que más tú amabas, la gente que más tú querías, la gente que más tú ayudaste. Lo digo mío, diga conmigo: ha sido el propósito de Dios. Porque si no hubiese sido así, tú estuvieses dándole la gloria a los hombres y no a Dios. Hello. Jimmy. Dios te bendiga mucho, Jimmy. Todos estos años. Escúchame. No soy profeta, ni hijo del profeta. Mi papá fue un borracho, un jugador, un mujeriego. Por misericordia de Dios, Dios me trajo a sus caminos. Pero tú has sido la primera miembro de esta iglesia. Y yo quiero darte una palabra hoy. Porque a pesar de todos estos años que has mantenido, a pesar de que no ha sido fácil, Dios ha estado contigo. Pero ha visto la mano de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu familia. Hoy tú ves a tu hija servirte al Señor. Hoy Jeremy, tú lo ves ahí entre Dios. Pero ha sido un joven que gana almas para Cristo, a pesar del lugar donde él se encuentra. Y no cerrarás tus ojos sin ver la misericordia de Dios obrar en tu casa. ¿Cuántos de los que están aquí han vivido batallas espirituales? ¿Cuántos de los que están aquí han estado pasando por un proceso sin saber qué hacer? Te tengo buenas noticias. Dios está aquí. Conoce tu corazón. Conoce tu vida. Y si algo debemos hacer todos los que estamos aquí, es venir a la presencia del Dios Todopoderoso y decirle, como dijo Samuel: Señor, ven aquí, envíame a mí. Como dijo Pablo, cuando pasaba por las puertas se encontró al enfermo o al paralítico.
Pedro, fue Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Cuando alguien se ha conectado a la fuente, no tiene miedo. Hello. Por eso yo voy a agarrar a Yurki hoy. Yurki acaba de abrir una célula en el valle, en el estacionamiento de su casa, y está dando la palabra. Porque cuando Dios está con alguien, no tiene miedo. Se levanta. Hello, se levanta. Usted en su trabajo, en su casa, en la calle, en el bus, en la camioneta, donde usted vaya, hable del Señor y Dios lo va a honrar, Dios lo va a bendecir, Dios va a derramar poderosas bendiciones sobre su vida. Aleluya. Póngase de pie. Quítame esto de aquí, ayúdame aquí. Quítame eso de aquí. Yo quiero preguntar esta tarde.